Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. La victoria histórica de Javier Milei en las acciones argentinas ha supuesto un giro radical en la futura política económica de este país. De hecho, muchas acciones argentinas cotizadas en Estados Unidos lo han celebrado con subidas superiores al 30 o el 40% en un solo día. Muchos de vosotros me habéis preguntado si sería posible beneficiarnos de este cambio histórico en este país. Entonces, en este vídeo vamos a ver qué activos se van a ver afectados, porque igual que en todos los grandes cambios puede haber beneficiados, pero también puede haber riesgos, lo vamos a ejemplificar con una serie de acciones que considero muy interesantes y que van a ser bastante representativas de lo que está sucediendo y de las valoraciones a las que se encuentran en la actualidad. En este gráfico podéis ver cómo los principales medios hacían eco de la victoria histórica, porque además ha sido con el mayor margen de los últimos años en alguna elección reciente de Argentina, sobre los candidatos más socialistas o con un toque más de izquierda, ¿de acuerdo? Quiero compartir este vídeo con vosotros porque representa o está bien resumido en menos de un minuto la política monetaria que quiere implementar Javier Milei en Argentina. Y él normalmente de cara al público tiene un mensaje a veces que se puede interpretar como populista y demás, porque al final es la estrategia que ha tenido que usar para estar en los medios, ganar minutos de televisión y que el público le preste atención. Pero detrás de eso hay un economista con una formación muy profunda y con un nivel de pensamiento y una velocidad de exposición de los datos y de las políticas que quiere implementar, muy interesante. Entonces encontré este pequeño clip. Un conjunto de reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. Primera generación es reforma del Estado, que implica bajar el gasto público en áreas productivas donde hay mucho robo, para poder bajar impuestos, desregular el mercado laboral hacia adelante. ¿Qué se cortaría el Estado? Una de las cosas que vos podés cortar de cuajo es la obra pública, siendo un sistema de iniciativa privada la chilena. Vos podés cortar de cuajo, por ejemplo, las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincias a municipios. Vos podrías cortar de cuajo los subsidios económicos, pero redefiniendo la ecuación económica financiera del contrato para que el impacto en precio no sea tan alto. Entonces vos ahí, si querés, tenés casi 10 puntos del PBI que podés recortar y que eso además te permite bajar impuestos y liberar a la oferta. Eso, más la reforma en el mercado laboral hacia adelante, más la apertura de la economía en la secuencia que estoy diciendo, porque no es trivial la secuencia, eso te va a generar que durante 15 años la economía va a crecer muchísimo. Y en el final de ese camino, los beneficiarios de los planes sociales empiezan a dejar los planes para irse a trabajar al sector privado. ¿De acuerdo? Entonces creo que es bastante interesante y hay varios puntos que comentan. El principal es que tiene que reducir el déficit del país. De hecho, aquí tengo un pequeño resumen de estos cambios. Y luego vamos a ir a más nivel micro de cómo puede afectar positivamente a algunos de los activos que cotizan, porque invertir directamente en Argentina sin ser argentino es todavía bastante complicado, pero tenemos la gran fortuna de que muchos activos, especialmente acciones, cotizan en la bolsa de Estados Unidos en dólares, además, para no tener que asumir el riesgo de divisa. Entonces, Javier Milei se puede considerar un liberal. De hecho, él se define como anarcocapitalista y demás, siguiendo la corriente aquí del profesor Huerta de Soto en España. Y lo que quiere es reducir el Estado a la mínima expresión, ¿vale? Donde el individuo tenga libertad de decir qué va a hacer con el dinero que gasta. Entonces esto implica reducciones de impuestos, reducción de gasto público. Si se reduce el déficit, el problema de la inflación argentina debería también solventarse, que es una de las razones por las que muchas empresas o muchos individuos no estaban invirtiendo en el país y por las que el valor de los activos o las acciones, bonos, divisas, ahora veremos las diferentes categorías, no ha parado de bajar y en qué situación actual se encuentran y cómo el futuro puede ser diferente. Tiene un plan muy sólido de venta muy agresiva de todo tipo de empresas públicas para reducir también esta deuda del país y volver a generar la confianza de los inversores, ¿vale? A diferencia de los partidos anteriores, ha dicho, oye, la deuda hay que pagarla porque tenemos que generar confianza y que las empresas puedan volver a Argentina. De hecho, está habiendo anuncios bastante importantes que ahora veremos. De hecho, en ese pequeño vídeo, Javier Milei mencionaba Chile y ahora veremos por qué también es importante, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se establece esta estabilidad política, jurídica, es la base para que el país vuelva a avanzar. En un plazo de 1 a 2 años quiere dolarizar la economía. Por eso, sorprendentemente, aunque ha ganado las elecciones, el valor del peso argentino no ha subido en exceso, porque al final la gente sigue rotando, vendiendo los pesos para convertir a dólares, sobre todo cuando saben que existe esta voluntad de Milei por dolarizar la economía.
Quiere simplificar muchísimo los impuestos. En Argentina hay más de 160 impuestos diferentes a tan solo 10. Liberalización de muchos sectores, en concreto el sector inmobiliario, que estaba hiperregulado, el sector aéreo, donde había importantes pérdidas, sector de energía. De hecho, en estos dos sectores, sector inmobiliario y sector energía, hay varias acciones muy interesantes cotizadas en Estados Unidos que ahora vamos a ver y que son situaciones que realmente a mí pues, no me había dado por verlas y ahora pues, me parece interesante recopilárosla para vosotros cómo están las situaciones de algunas de estos activos, porque son activos realmente únicos y replicables, protegidos contra la inflación, dolarizados y que pueden tener ese viento de cola, ¿vale? Pero ahora entraremos más en detalle. Tiene una política muy agresiva, sobre todo para reducir el problema de la inflación argentina, que ha llegado a dispararse por encima del 150%, una reducción de ministerios muy importante, pues al final las típicas políticas liberales, ¿de acuerdo? Entonces, los principales activos afectados después de esta victoria histórica de Javier Milei que los mercados no esperaban, pues por ejemplo fueron unas acciones como el YPF, que en un solo día, tenéis aquí, se revalorizaron un 40%, diferentes grupos bancarios, Cresut, empresas energéticas como Pampa Energía, tenéis aquí el BBVA de Argentina, más empresas energéticas y alguna otra que vamos a ver de esta lista, esto no lo desvelo, pero que son realmente interesantes. El tema de los bancos es más complicado porque, bueno, pueden tener sus riesgos, de acuerdo, aunque el mercado claramente lo está celebrando, pero hay otras empresas que no tienen nada que ver con el sector bancario y que son bastante interesantes. Entonces, los bonos y la deuda argentina también lo ha celebrado, están teniendo importantes realizaciones. Muchos de la deuda argentina cotiza con importantes descuentos sobre par, sobre 100, están cotizando a 30, 35, ahora veremos. Con lo cual, si Argentina finalmente estabiliza sus cuentas, esos bonos deberían volver a par, con lo cual podrían ser revalorizaciones de multiplicar por 2 o por 3 si sucede ese escenario y el mercado siente que no podrían llegar a quebrar. Por supuesto, y por lo que más seguís el canal, que son las acciones, pues obviamente vamos a dedicarle un tiempo importante a las acciones argentinas y de hecho muchas de ellas cotizan en Estados Unidos, en dólares, y son bastante accesibles para el inversor internacional. El tema de las divisas es un poco más complicado porque ya os digo que incluso el peso no se ha revalorizado en exceso. Y luego está el tema de las inversiones inmobiliarias que se pueden hacer directamente en el país, lo cual para muchos extranjeros puede ser complicado, pero existen muchas empresas inmobiliarias argentinas de nuevo cotizados en Estados Unidos. Entonces, algunos de los primeros beneficios inmediatos han sido que compañías que habían abandonado previamente el país por esa inestabilidad política, jurídica y económica, pues han anunciado, como veis aquí, que podrían estar planteándose la vuelta o incluso establecerse de nuevo, como podría ser un Amazon, eBay, Walmart, que son empresas de primerísimo nivel a la altura de un país como Argentina, que no estamos hablando de un micropaís, no, una economía sólida con muchos recursos y un potencial. Sobre todo, Argentina tiene una pirámide demográfica de una población extremadamente joven y eso pues le puede beneficiar también de cara al futuro. De hecho, Elon Musk se hacía eco de esta victoria de Javier Milei y ponía este tuit que es histórico, tiene más de 9 millones de reproducciones y afirma que la prosperidad está enfrente o en el futuro de Argentina. De hecho, Starlink, la compañía de internet por satélite de Elon Musk, pues ha anunciado de que va a desembarcar o aquí, como se hacía eco el periódico Clarín, acerca de que Diana Mondino, que debe ser parte del equipo de Javier Milei, pues ha confirmado que se están avanzando las negociaciones para traer todo este capital a Argentina y que posiblemente pueda crear pues un boom económico o un giro radical de lo que se ha visto en los últimos 20, 30 años, ¿vale? Entonces, ¿dónde se han aplicado políticas muy similares a estas que quiere aplicar Javier Milei? Incluso lo que quiere hacer Javier Milei es mucho más extremo de lo que se hizo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, con el país pues, reducido a cenizas básicamente, y se le considera el milagro económico alemán de cómo en muy pocos años se consiguió recuperar hasta establecerse a la vanguardia de la economía europea. Y fijémonos que en ese clip que hemos visto antes de Javier Milei mencionaba Chile, con los famosos Chicago Boys. Esto es un grupo de economistas de la escuela de Milton Friedman, también liberal o con vertientes bastante liberales,
pues durante la victoria de la dictadura, pues se les dio carta libre para decir, oye, bueno, al menos aunque tenemos este sistema político que no es perfecto, dictadura, pues llamamos a estos economistas y establecieron algunas de las políticas como las que quiere hacer Javier Milei. Obviamente tardaron años en que esto diera fruto, pero si veis la línea roja aquí, esto es el PIB o la renta per cápita, el GDP per cápita de Chile, durante los últimos 40 años desde que se implementaron estas políticas. Podéis ver cómo estaba a la cola de Latinoamérica, ¿vale? De hecho, fijaros, Venezuela tenía más del doble de renta per cápita, o países como mismamente Argentina. Y en 40 años les ha adelantado a todos absolutamente. Y dentro de las dificultades, obviamente, y las cosas que se pueden mejorar en Chile, porque partía de una situación bastante complicada, pues vemos que esas políticas económicas tuvieron efecto. ¿Qué pasa? Que el resultado no fue el del todo deseado, podría haber sido incluso mejor, porque al final que hubiera durante muchos años una dictadura en el país, pues limitó mucho la capacidad de inversión extranjera en el país y de avance en muchos sentidos. Pero vemos, por ejemplo, aquí vemos también el declive reciente de los últimos años de Venezuela, que es tremendo, o el estancamiento de Argentina o la tendencia bajista a diferencia de otros países. Y aquí está, como os decía, lo que se considera el milagro económico alemán, donde si veis o investigáis un poco de la historia, el profesor Juan Huerta de Soto también comentaba mucho acerca de esto, explicaba cómo algunas de las políticas que quiere establecer Milei no son nuevas. De hecho, en Alemania se establecieron para tratar de salir de esa situación tan tremenda que tenían. Entonces, Alemania aquí podéis ver que en términos de PIB o renta per cápita tenía una buena evolución, ¿vale? Obviamente, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues dio al traste con esto, pero es que luego la recuperación fue épica. O sea, se fueron de menos de $5.000 a casi $40.000. Superando a todos los países europeos durante este periodo, gracias a esas políticas que se establecieron en el país. De hecho, una parte importante del programa económico de Javier Milei es lo que se llama las privatizaciones. Esto significa que el Estado, pues normalmente vende, sacando a bolsa, ciertas compañías que son públicas, ¿vale? Entonces, en este respecto, Peter Lynch tenía una frase muy buena en los libros que solía decir: aquello que venda la reina, cómpralo. Y esto lo que se refiere es que Peter Lynch decía que solía haber muchas oportunidades de inversión muy interesantes en empresas recientemente privatizadas, ¿vale? Peter Lynch en los libros comentaba que en Reino Unido durante los años 80 creo que se privatizó la compañía pública de telecomunicaciones y él pudo hacer un rendimiento muy interesante. ¿Por qué? Porque a los gobiernos no le interesa vender a sus ciudadanos, que son los que comprarían esas privatizaciones, algo que vaya a dar un rendimiento poco satisfactorio a futuro, porque al final son votantes y no les quieres cabrear, no quieres tener escándalos y demás. Entonces, suelen salir primero a cotizar a un precio atractivo y segundo, son compañías que durante tantos años que han estado en las manos del gobierno, en manos públicas, están mal gestionadas, son poco eficientes. Ahora vamos a ver el ejemplo de YPF, que de hecho Milei ha dicho que lo tiene intención de privatizar, cómo hay mucho margen de mejora a nivel de márgenes, de gestión y demás, comparando con otras empresas similares. Y lo que sucede es que cuando se privatizan estas compañías y se establece un sistema de incentivos, una serie de directivos profesionales del sector privado, pues muchas veces incluso en poco tiempo pueden mejorar mucho los resultados de esas compañías, entiéndase nivel de margen de beneficio, aumentar drásticamente los beneficios, y eso el mercado lo tiende a reflejar. Por eso Peter Lynch recomendaba fijarnos en esas privatizaciones posibles que van a suceder en el país, ¿vale? Aquí tenía preparado este vídeo, pero bueno, no sé por qué a lo mejor ya lo han retirado. Pero bueno, la cuestión es que en ese vídeo Milei sobre todo habla de que quiere privatizar YPF, ¿de acuerdo? Entre otras, también la televisión pública, radio y otras entidades, pero sobre todo una de ellas es YPF, ¿vale? Lo que sí que ha hablado es que primero quiere sanear la compañía, dejarla en un estado un poco más óptimo, porque dice, literalmente sus palabras, ahora han dicho que privatizarla ahora mismo sería regalarla, o sea, de tanta negatividad que ha habido acerca de las acciones argentinas, han llegado a cotizar valoraciones que incluso con los problemas que tiene de gestión, ha llegado a cotizar a valoraciones realmente bajas.
Este es otro ejemplo de privatización de España, de lo que hablaba Peter Lynch. El gobierno decidió privatizar AENA, que era la empresa de gestión de aeropuertos, y en el año 2015, aunque aquí sale a 74 euros, realmente los inversores privados pudieron invertir a 50 euros, con lo cual se ha triplicado a pesar de que ha sucedido la crisis del COVID, que ha sido tremenda para el sector y que ha tenido repercusiones importantes y le ha restado 3-4 años de crecimiento, pero vemos que en muy poco tiempo la acción se triplicó. Por el mismo hecho, porque bajo la gestión pública no estaba optimizado el negocio y además se juntó que salió a cotizar a un múltiplo bastante barato. Entonces, en Estados Unidos, aquí tenéis una lista de las principales compañías argentinas que cotizan en dólares en Estados Unidos. Os he señalado aquí la valoración a la que cotizan. Tenéis YPF a la cabeza a PER de 2. Normalmente las compañías petrolíferas cotizan a 8 o 10 veces beneficios. Vale, que sí, que tiene los problemas que tenía y por eso se ha llegado a esta situación, pero es que ahora estamos hablando teóricamente de un gobierno totalmente diferente y con una política diferente sin los problemas del pasado. ¿Vale? Tenéis aquí compañías de bancos, utilities, oil and gas y demás. Algunas de estas las vamos a ver ahora un poquito más en detalle para que podáis comprender cómo pasamos de la macro, de algo que es un evento, unas elecciones, a las políticas que se van a ir implementando. El mercado de bonos de Argentina, si veis aquí, el bono a 10 años de Argentina es ahora mismo de los que más rendimiento tienen a nivel mundial. Incluso países que tienen peor fundamental, veis aquí abajo en la escala de abajo, cuanto más a la derecha estés son peores fundamentales, vemos como Camerún, que tiene peores condiciones económicas y más problemas económicos en el país, está pagando mucho menos por su deuda. Estamos hablando de en torno a un 12-13%, para que nos hagamos una idea de lo negativo también que no solo estaba el mercado con las acciones, sino con la deuda argentina que estaba pues al nivel de Ecuador, ¿vale? De hecho aquí vemos como durante el verano, con los primeros indicios de que Javier Milei podía ganar las elecciones, estos bonos que normalmente deberían cotizar a 100, ¿vale? Los que vencen aquí, estos son bonos a 2030 de Argentina, pues repuntaron un poco, desde estar en niveles pues muy bajos, veis aquí de menos de 30, repuntaron a 36. Lo que pasa es que con la segunda vuelta, que al final parecía que Milei no podría ganar, se desplomaron. Y ahora obviamente aquí vemos que han repuntado con fuerza por esa victoria definitiva, ¿vale? Entonces el mercado obviamente no va a llevar estos bonos directamente a 100, ¿de acuerdo? Sino que, oye, esperará, irán convergiendo a medida que vea el mercado que las políticas monetarias que se van a hacer en el país pues van teniendo efecto. Otra de las principales inversiones que existe en cualquier país o donde más riqueza hay a nivel global, de hecho hay más riqueza en el mercado inmobiliario que en el mercado de acciones, por ejemplo, y supone para muchos individuos una de las mayores inversiones, pues es importante tener un apartado, ahora lo veremos con una acción en detalle. Esta es la tremenda situación que ha habido en los precios de los apartamentos en Buenos Aires. Vemos como de estar en $2.200 el metro cuadrado se ha desplomado a 1.700 durante los últimos 3 años. Esto es especialmente remarcable porque las principales capitales del mundo, incluso vecinos como Sao Paulo, Río de Janeiro, se han experimentado subidas. Entonces, esto demuestra bastante también el problema. ¿Por qué está sucediendo esto en el mercado inmobiliario argentino? Porque muchos argentinos se están yendo del país. Entonces, si al final las personas que naturalmente deberían comprar casas para vivir se van del país, significa que la oferta y la demanda se desbalancea, que es lo que ha pasado todos estos años, bueno, y lleva cayendo más años. Entonces, hay mucha más oferta inmobiliaria de los posibles compradores. ¿Qué pasa si finalmente Argentina se convierte en un país atractivo para vivir, para trabajar, para tener un futuro para la gente? Pues que al final habrá menos inmigración hacia otros países y eso debería equilibrarse. Es remarcable que en una capital muy importante de Latinoamérica se estén hablando de precios por metro cuadrado de $1.700, que en euros serían unos 1.500 euros. Para nos damos una idea, en Madrid estamos hablando de precios de 3.000, 4.000, 5.000 euros. ¿Vale? Más del doble. Obviamente es Europa, ¿de acuerdo? Pero incluso vecinos latinoamericanos, ahora vamos a ver, está en una situación diferente. Aquí podemos ver cómo la actividad de construcción no ha habido apenas oferta. Este pico aquí es por la base comparable del COVID, pero estos últimos años el crecimiento de la construcción es prácticamente cero. No se está, a pesar de que no está habiendo mucha más oferta de vivienda en
en Argentina, los precios no paran de bajar porque cada vez hay menos compradores, porque literalmente se van del país. De hecho, en este gráfico podéis ver los precios del metro cuadrado en vecinos cercanos con problemas graves, como tiene Brasil, con otro tipo de gobierno, como en Sao Paulo o Río de Janeiro, pues están incluso en niveles superiores a los que hemos visto antes en Argentina. O incluso Ciudad de México tiene ahora mismo precios más elevados por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a ver, como os digo, acciones en detalle y si queréis aprender o que yo os enseñe a invertir, os animo a que os invitéis a formar parte de los cursos de la Escuela del Arte de Invertir, y tenéis el link en la descripción para que os notifiquemos, porque normalmente los cursos se agotan las plazas antes de su inicio y de momento pues solo habrá una convocatoria programada para 2024, con lo cual os animo a que toméis partido de esto y aprenderéis por muchas de las cosas. Si os gustan estos vídeos que estamos aprendiendo y todos los conceptos que aprendéis aquí en YouTube, pues obviamente en la escuela es un entorno de formación más enfocado al alumno, estructurado, y donde pensamos que vais a adquirir todos los conocimientos para poder invertir con éxito en los mercados financieros, ¿vale? Ahora que vamos a ver acciones, simplemente recordaros que no son recomendaciones de compra ni de venta, que cada uno tiene que hacer su análisis y ser responsable, ¿vale? Yo simplemente quiero enseñaros con ejemplos de cosas reales o de eventos actuales, como el que está pasando en Argentina, que es bastante interesante. Tenéis que saber que invertir en acciones tiene riesgo y que las opiniones, sobre todo esto es muy importante, que yo tenga de las acciones o de las compañías, pues son mías subjetivas y no tienen por qué cumplirse. El futuro al final es incierto. Entonces, de nuevo, vamos al caso de YPF, ¿vale? Que Javier Milei pues ha dicho que claramente hay un objetivo de privatizar la compañía. A pesar de que ella cotiza gran partes del Estado y su idea sería vender parte. ¿Qué pasa? Que si mejora la situación, las acciones deberían reflejarlo en bolsa. Y finalmente pues se haría una colocación de acciones que se llama entre inversores institucionales y posiblemente también privados. Pero la ventaja es que YPF ya está cotizando en bolsa, ¿vale? Entonces, en este vídeo que vemos YPF, aquí, por ejemplo, tiene que ser privatizada. Javier Ahora, Milei ¿cuál es el acerca de problema con el YPF? Que está tan destrozada por la política que si uno la vende como está ahora, la regala. Entonces uno la necesita eficientizar. Digo, si usted recuerda, Menem hizo lo mismo. Primero la eficientizó y después la vendió, y eso permitió que se vendiera muchísimo mejor. Pero no solo eso, va a ser necesario el rol de YPF como ENARSA durante la transición de arreglar todos los problemas causados en el sector energético. Entonces, mientras que uno hace más eficiente a la empresa, la usa para la transición del sistema energético para que no colapse. Ok, con el resto, Radio Nacional, la televisión... ¿Se privatizan o se cierran? Directamente. ¿Se privatizan o se cierran? No, de esos mecanismos de propaganda política, ¿no? La televisión pública la privatiza. Sí, y si no lo quiere nadie, se cerrará. Radio Nacional lo mismo. Lo mismo. Todo igual. Ok. ¿Qué hace con el cepo? Vale, entonces aquí en este vídeo, pues la verdad que está bastante interesante, donde se explica pues la situación. De hecho, Javier Milei, como buen economista que es y sabe un poco, supongo, de valoración de compañías, pues afirmaba en ese vídeo que ahora mismo, dice, ahora la estaría regalando, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, los inversores, pues en mercados como Estados Unidos, pues pueden invertir ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, YPF pues es un reflejo de lo que ha sido la economía argentina los últimos 20 años. Cero interés por parte de invertir, prácticamente lateral, cero rendimiento, bueno, pues una situación pues como la misma que ha vivido el país, ¿de acuerdo? Entonces, YPF tiene probablemente algunos de los mejores yacimientos petrolíferos de toda Latinoamérica. De hecho, es increíble que la compañía tiene la mayor operación de shale, que es una tecnología que está muy limitada a las compañías americanas que tienen el expertise para hacer esto, pues YPF fuera de Estados Unidos es la mayor compañía operadora de nuevas tecnologías shale. Por eso, durante muchos años, donde no se había estado invirtiendo en la compañía, simplemente el sistema público había estado exprimiéndola como una vaca lechera, pues la producción había bajado mucho. Y milagrosamente, incluso con los gobiernos que ha habido recientemente en Argentina, ha conseguido repuntar la producción de YPF, como vemos aquí, gracias a estas columnas que salen aquí dibujadas en azul oscuro, que es la producción nueva tanto de shale oil como de nuevas tecnologías de extracción en shale gas, ¿vale? Y con eso pues se están volviendo al incremento de la
producción, ¿vale? Entonces Javier Milei lo que quiere es seguir potenciando esto para que, oye, cuando tenga el Estado que deshacerse de sus acciones, pues no se deshazca de ellas a $15, a lo mejor es a 30, 45 o 50, pero claramente lo que quiere decir es, vamos a mejorar esto. Lo que pasa es que es una situación muy particular porque normalmente cuando se privatizan compañías no cotizan en bolsa. El gobierno tiene el 100% de la propiedad y luego ya se sacan a X precio, pero aquí pues sí que sucede esto. ¿Por qué os muestro aquí los márgenes de YPF? Sobre todo el margen operativo, ¿vale? Aquí, perdón, que esta línea tendría que estar aquí, en EBIT margin, ¿vale? Veis que los márgenes operativos de YPF han rondado los años buenos un 13%, los años malos un 3%, de hecho ha habido años que ha tenido pérdidas, ¿vale? Pero digamos que están en torno a ese nivel. Una compañía que es un major, o lo que se llama una productora integrada, donde tiene la producción o la extracción del petróleo, el refinado y luego la distribución a través de gasolineras, ¿vale? Tenemos un ejemplo que podría parecerse por el mix de negocio, una compañía americana como es Chevron. Veis aquí en los márgenes operativos que os he señalado, cómo en los años buenos tiene mucho mejor margen, 20%, 17%, y algún año malo pues también ha tenido pérdidas porque el negocio del petróleo pues es más cíclico, pero vemos claramente unos márgenes de beneficio estructuralmente más elevados. O por ejemplo, Occidental Petroleum, la famosa compañía de Warren Buffett en la que está invirtiendo muy agresivamente, vemos que los años buenos, incluso los últimos años, tiene márgenes de beneficio del 40%, 26%, son claramente en muchos casos el doble o el triple de margen de beneficio, ¿vale? Con lo cual, una compañía como YPF, que ahora mismo está ganando, o el año que viene se estima, o los analistas estiman que va a ganar $4 de beneficio, ¿qué pasaría si pasa a ganar $8 de beneficio? Además, la compañía tiene un importante plan de crecimiento a futuro, como os pongo aquí. De hecho, ahora, gracias a las tecnologías del shale oil y el shale gas, quiere hasta 2027, los próximos 4 años, la compañía multiplicar la producción de petróleo por 4 de shale y también el upstream, que esto es la exploración y producción de petróleo, doblar esa capacidad, ¿de acuerdo? A la vez que se incrementan de forma significativa los dividendos que está dando al accionista y también al gobierno, porque también es el principal accionista. De hecho, aquí podéis ver cómo la compañía está orgullosa de que tiene una de las operaciones de shale oil más importantes fuera de productores norteamericanos. Y esto es muy difícil de conseguir. En Europa se ha intentado, en Asia se ha intentado y no lo han logrado. Entonces, bueno, en ese sentido al menos sí que YPF pues, ha hecho un buen trabajo estos años. Entonces, se ha llegado a una situación tan curiosa que os he pues, sacado aquí de TKR los principales compañías por tamaño, porque YPF, por el tamaño de producción, de beneficios, se le puede considerar una de las principales compañías del mundo de petróleo. ¿Y cómo está la valoración? Por EV/EBITDA, YPF está a una vez 1,3. ¿Veis aquí que las principales majors de petróleo están a 5 veces, 4? O sea, estamos hablando del triple de valoración o 4 veces más de valoración en muchos casos. Y por PER lo mismo. Aquí sale a PER 5, pero con lo que va a ganar YPF el año que viene probablemente ese PER baje a 3. Y si cumplen el plan que tienen de crecimiento tan agresivo, pues a lo mejor ese PER puede bajar a 2, una cosa así. Y aquí vemos como lo que decíamos antes, una compañía como Occidental, Exxon, Chevron, pues suelen estar a 8 o 10 veces beneficios. Incluso compañías fuera de Estados Unidos, pues 7 veces beneficios quizás, pero no 5 veces beneficios o 3 o 4 veces beneficios del futuro, ¿de acuerdo? Entonces, hay otro segmento, como decíamos antes, de empresas inmobiliarias cotizadas en Estados Unidos. Aquí os he puesto el caso de Cresut, que está relacionado con IRRA, ¿vale? Este es un holding inmobiliario de una de las familias pues, más ricas de Argentina, y Cresut tiene el 60% de la propiedad de IRRA que cotiza en Estados Unidos, ¿vale? El resto de Cresut son activos agrícolas, tierras de cultivo, ¿vale? En su mayoría dedicadas a la explotación agrícola, que bueno, es más estable. Argentina pues, es un país bastante potente en todo el tema agrícola. Pero la parte más interesante me parece IRRA, o me parece un ejercicio interesante para comprender. Entonces, aquí tenéis de nuevo el gráfico de IRRA, que cotiza en Estados Unidos. La capitalización bursátil sale mal, no es esta, capitaliza unos 600 millones, ¿vale? No sé por qué estará mal el dato. Aquí se puede ver en la descripción cómo Cresut tiene el 64% de la empresa, pero esto es una empresa puramente privatizada, no es un caso como el de
YPF, que el Estado está de por medio, sino que, bueno, pues esto es la compañía de una familia o una corporación que cotiza en Estados Unidos. La empresa, la cotización refleja por lo mismo que hemos visto antes, un total desinterés del inversor pues, durante los últimos 20 o 30 años por los problemas que ha habido en Argentina. De hecho, desde el año 2017 veis como la acción colapsó de $37 a 7, porque fue cuando desde 2017 le vino la segunda oleada de inflación a Argentina. Y al final eso pues hizo mella sobre muchos activos cotizados, ¿de acuerdo? Entonces, esta compañía tiene unos activos de mucha calidad inmobiliarios en Argentina. Tienen aquí lo que hablan del rental segment, que la mayoría de los ingresos de la compañía ahora mismo le vienen de los centros comerciales, que por cierto los tiene en algunas de las mejores localizaciones o ciudades de Argentina. O sea, son activos lo que se llama prime, ¿vale? Luego tiene algo de edificios de oficinas y algo de segmento hotelero, pero la parte importante son los centros comerciales. Y ahora, a la vez que sucede todo este tema del cambio de país, a nivel de compañía se ha dado un hito muy importante, y es que han conseguido la operación del proyecto Costa Urbana. Esto es un proyecto de unas dimensiones impresionantes. Veis aquí que tienen permiso ahora mismo del gobierno para construir casi 900.000 metros cuadrados, que es casi el triple de lo que tienen ahora mismo de centros comerciales en zonas más caras, donde el metro cuadrado vale más y probablemente puedan explotarlo más. Y van a construir pues construcciones al estilo Miami, como un desarrollo muy al estilo Miami. Es la zona de Puerto Madero, no sé, podéis entrar a internet y buscar y veis un poco la zona, pero está creado un poco a lo que sería Brickell en Miami y todo esto, ¿vale? Entonces ahí va a haber edificios residenciales, de oficinas, centros comerciales, en una zona altamente deseada. Pero básicamente, Irra, el snapshot o la foto de partida es esto, ¿vale? Entonces, es muy curioso que la compañía tiene 730 millones de acciones. Luego hay algunos warrants que diluirían un poco, ¿vale? Con un cierto ratio de conversión. Los warrants están con strike a $4, pero digamos que el número total de acciones diluidas, como muestra aquí la compañía, son 800 millones. Cotiza a 7 ahora mismo, pues la capitalización es unos 600 millones, ¿vale? Esto es lo que vale en bolsa. Entonces, para valorar una compañía inmobiliaria se puede hacer el método del Net Asset Value, que es sumar el valor de los activos a valor de mercado, lo que valgan ahora las propiedades, y restarle la deuda. Es remarcable, o sea, esto lo tienen muy pocas compañías inmobiliarias, que tenga tan poquita deuda. O sea, la compañía, respecto al total del valor de las propiedades, que son 2.500 millones de dólares, ¿vale? La compañía está enteramente dolarizada, todos los alquileres están linkeados a la inflación, con lo cual en ese sentido la compañía lo tiene bien amarrado, por lo que he visto. Entonces, solo tiene deuda 190, que es un 10%. Esto es como que te compras una casa, un apartamento por $100.000 y solo tienes de deuda en ese apartamento 10.000, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Entonces, dentro de este Net Asset Value, el tema de los centros comerciales y las oficinas ya son unos 1.200 millones, más los hoteles, que bueno, suma poco, que si le restáramos la deuda, ya simplemente con eso tendríamos un Net Asset Value de 1.000 millones y la empresa capitaliza como se muestra aquí 600. Aquí sale 4,75, pero esto es antes de la victoria de Javier Milei, porque las acciones ya han empezado a reflejarlo, ¿vale? Lo normal es que un activo inmobiliario cotice al menos a una vez Net Asset Value, porque si se liquidaran, si la empresa dice, oye, pues vendo todo, repago la deuda, pues logras eso, logras 1.000 millones, no los 500 o 600 que está cotizando. Pero ahora aquí es donde viene lo importante. La parte de Costa Urbana de este nuevo permiso, y la compañía ha estado batallando para conseguir estos permisos, para que os hagáis una idea de la tremenda burocracia que había en el pasado en Argentina, ha estado batallando para conseguir ese permiso inmobiliario más de 20 años, ¿vale? Entonces, claro, la compañía aquí le asigna un descuento de flujos de caja. De hecho, la propia empresa explica que va a tener superficie urbanizable para construir y construir durante los próximos 20 o 30 años. Estamos hablando de hectáreas y hectáreas de terreno, ¿vale? Donde va a ser pues probablemente una de las zonas más deseadas de Buenos Aires, ¿vale? Entonces, esto la compañía le asigna
pues un valor entre 800 y 1.200 millones, o sea, es ya mucho más de lo que capitaliza. Lo que pasa es que esto lo ha conseguido recientemente los permisos y el mercado pues no estaba prestando atención porque tenía mucho más peso todas las noticias de la hiperinflación, de los gobiernos de izquierdas, comunistas y demás, ¿vale? Los zurdos, que diría Javier Milei. Entonces aquí tenéis el proyecto de Costa Urbana. Esto es una foto, el típico render de cómo van a quedar las propiedades, ¿vale? Pero parece interesante. De hecho, está aquí la zona de Puerto Madero, que es una de las más deseadas de Buenos Aires. Y vemos aquí que zona de Costa Urbana pues es más o menos equivale a 1/3 de la superficie urbanizable de Puerto Madero, el equivalente. Justo enfrente hay una reserva ecológica, entonces está en un enclave pues bastante deseable para vivir, ¿vale? Entonces aquí está la noticia y de hecho la compañía explica cómo al final va a tener que dedicar un 71% de esos terrenos que tiene, o el equivalente a 50 hectáreas de terreno, a desarrollo de espacios verdes, pues para crear un entorno deseable, y de cómo la empresa pues va a tener casi a su disposición para construir 900.000 metros cuadrados, ¿vale? Viendo los otros activos de la compañía, los más importantes son los shopping malls. De hecho, la empresa se podría decir que tiene el monopolio de los centros comerciales en la ciudad de Buenos Aires. Aquí vemos que tiene una cuota de mercado, el 67% de los centros comerciales son suyos y están en las mejores localizaciones. Luego tiene hoteles, que bueno, representa poco sobre el valor total de la compañía, y algunos edificios de oficinas. Sobre todo, esta gráfica es importante. Son tan deseados estos centros comerciales, están en tan buenas localizaciones, que a pesar de todas las dificultades que está pasando el país, tienen ahora mismo una ocupación del 98%, cosa que está sucediendo en pocos centros comerciales a nivel global, si veis otras compañías cotizadas. Obviamente, en el COVID, por razones obvias, bajó la ocupación, pero rápidamente pues, se ha recuperado. De hecho, las ventas medias de las empresas que están en estos centros comerciales están ya un 16 o un 27% más altas en términos reales, ajustados por la hiperinflación de Argentina, están ya un 20 o un 30% más altas de lo que están en 2019. Con lo cual, los comerciantes pues dicen, oye, yo estoy dispuesto a pagar lo que quiere la compañía porque son centros comerciales que realmente tienen mucho tráfico de gente, que están en los mejores lugares y que me permiten tener unas ventas mayores, como se puede ver aquí, una vez que se ha pasado el efecto de los confinamientos y demás, ¿vale? Entonces, esto también es importante cuando estamos analizando la calidad de las propiedades de una compañía inmobiliaria. Luego, respecto al segmento de edificios de oficinas, pues bueno, tienen una cierta ocupación del 82 al 85%, que muchas compañías ahora mismo están teniendo menos. Lo que se cobra por metro cuadrado está en torno a 25 o 26 dólares por metro cuadrado, que bueno, vemos una cierta estabilidad, y la compañía lo que ha estado haciendo es vender algunos de estos activos, seguramente para financiar el desarrollo del proyecto de Costa Urbana, ¿vale? La compañía se está centrando en hacer liquidez para poder hacer esas inversiones que le proporcionen pues, beneficios importantes a futuro. También la compañía se puede ver beneficiado de que estos años atrás pues, el coste de la deuda que le exigían por tener esa prima de riesgo por operar en Argentina pues, era elevadísimo. Entonces muchas compañías argentinas también se van a beneficiar de, oye, si cambia la percepción del país y de los bancos y de los acreedores, pues pueden financiarse en términos más favorables. Las métricas de los hoteles, pues bueno, tienen una ocupación razonable, el 60% tampoco es espectacular, y el precio medio que están cobrando por las habitaciones pues también está evolucionando positivamente, ¿vale? Entonces, luego está el efecto de la inflación. Por ejemplo, en el sector de alquiler de los centros comerciales. Vemos como el EBITDA en dólares, porque esto es lo bueno de esta compañía, que tiene los contratos linkeados al dólar y cotiza en dólares, con lo cual los inversores internacionales pues no asumen el riesgo de la devaluación directo, al menos en las operaciones de la compañía es otra cosa, ¿vale? Pero vemos como los centros comerciales hacían un EBITDA de 93 millones y ahora están haciendo de 150 millones. Cualquier empresa inmobiliaria que veáis que se ve que claramente tiene un cierto crecimiento y con ese nivel bajo de deuda pues suele cotizar a 10 o 12 veces EBITDA. Entonces,
ese net asset value que calcula la compañía ahí probablemente es muy conservador por la forma por la prima de riesgo que se le establecía al país, pero vemos que si la compañía tiene este nivel de EBITDA, luego además el mantenimiento es relativamente bajo y demás, pues es que 140 millones multiplicados por 10 o por 12 se le resta la deuda, pues es bastante curioso si uno lo compara con lo que está diciendo el mercado que vale. Si vemos empresas similares. Lo que pasa es que, claro, son empresas occidentales y todavía se tiene que establecer unos ciertos estándares occidentales, que es lo que quiere hacer Javier Milei en Argentina. ¿Esto dónde se ha llevado? Muchos inversores inmobiliarios invierten por el dividendo, el dividend yield, que ahora mismo en IRRA es del 12%. O sea, normalmente los rates americanos están dando un 5%, ahora porque han subido los tipos de interés un 6 o un 7%, ¿vale? Pero no un 12% pagado en dólares, ¿de acuerdo? Con un nivel de deuda bastante bajo, porque la compañía claramente tiene la capacidad de distribuir esos dividendos, ¿vale? Entonces, es así un poco el resumen de dos de estas compañías que creo que representan bastante bien lo que es la privatización de YPF, y otro ejemplo de otra compañía privada, como es el caso de IRRA, a través del holding Cresud, que existen las dos opciones. Y luego además pues hay muchos bancos que también están, pues como he visto antes, a 3, 4 veces beneficios, pero sin duda pues es un cambio que me alegro para el país, espero que les vaya bien a los argentinos con el cambio, y desde luego pues para los activos cotizados en bolsa, que es un poco lo que se centra en el canal y demás, pues creo que es bastante interesante estudiar la situación y ver cómo a veces pues si uno escarba un poco más allá de las narrativas, pues hay compañías muy interesantes como estas que tienen activos Prime o YPF, ¿de acuerdo? Y otras que hemos visto en esas listas que tenéis de acciones cotizadas en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, si os está gustando esta información, os aporta valor, os ayuda a tomar mejores o a tener más información, ¿vale? Porque al final lo que os digo, cuando vais a invertir en los mercados financieros no hay que tomárselo a la broma, hay un riesgo y demás, pues es importante que tengáis una cierta formación, y es lo que os va a dar poder, pues os invito a venir a la escuela, formaros y aprender todas estas cosas, cómo se busca la información, cómo se valoran empresas, cómo establecer posibles escenarios, saber dónde está el riesgo y demás, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, házmelo saber en los comentarios, seguiremos creando contenido similar o de otros temas que os puedan resultar de interés, y nos vemos la próxima semana. Sin más, un saludo y buena inversión. Hasta luego.